Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo y en este espacio resuenan las voces de expertos latinoamericanos que nos ayudan a comprender el mayor desafío de nuestro tiempo, la alteración del clima. Semana a semana analizamos aquí sus causas, consecuencias y las mejores alternativas para hacerle frente. Si nos acompañan con frecuencia sabrán que en el camino nos hemos empapado de conceptos como ecología y en algunos de nuestros episodios nos cruzamos con la filosofía. Hoy exploraremos una idea completamente nueva. Se trata de la ecosofía. ¿Estaban familiarizados con este término? A simple vista su significado es obvio, pero tiene implicaciones profundas para nuestro porvenir. En términos de información, el impacto negativo de las redes sociales está bien documentado. Hasta un 74% de quienes las usan se han encontrado con datos falsos, verdades a medias o información engañosa. Además, existe evidencia de que detrás de ese contenido hay un negocio que asciende a 2.600 millones de dólares. Nuestra primera guía por esa reflexión será Mariana Pelayo, doctora en Ciencias de la Sostenibilidad, profesora de la Universidad Autónoma de Nayarit en México. Pero antes de iniciar el viaje, los invito a echar un vistazo a la actualidad climática global. La crisis del costo de vida es la principal amenaza inmediata que enfrenta la humanidad. Mientras que en un horizonte a 10 años, el mayor peligro es la incapacidad de mitigar y adaptarnos al cambio climático. Así lo sostiene el más reciente Global Risk Report del Foro Económico Mundial. Este informe recopila las perspectivas de unos 200.000 expertos mundiales encargados de formular políticas y representantes de diferentes industrias. Su contenido evidencia una situación que se agrava a sí misma, pues la prolongada crisis del costo de vida compromete la posibilidad de invertir en crecimiento futuro, desarrollo humano y tecnologías ecológicas. Al darlo a conocer, Saadia Saihidi, directora general del foro, señaló que el panorama de riesgos a corto plazo está dominado por la energía, los alimentos, la deuda y los desastres. Añadió que el clima debe ser una de las prioridades de los líderes mundiales, a la par de la lucha contra las emergencias actuales, y que la cooperación es la única manera de avanzar. Por su parte, John Scott, director de riesgos de sustentabilidad en Zurich Insurance Group, dijo que si no se genera un cambio significativo en la política o si no hay inversiones, la convergencia de amenazas acelerará el colapso de los ecosistemas y comprometerá nuestra seguridad. El calentamiento global está impactando al dragón barbudo, un lagarto originario de Australia. Este reptil recibe su nombre por las escamas espinosas que tiene debajo de la barbilla, la cual se hincha, tanto en hembras como en machos, a modo de defensa e intimidación. Para el dragón barbudo es fundamental disponer de un hábitat cálido, ya que es incapaz de regular su temperatura corporal por sí solo. Eso explica su presencia en los desiertos, bosques subtropicales, sabanas y matorrales. Sin embargo, el exceso de calor también constituye un problema. ¿Por qué? El sexo en los dragones barbudos está influenciado por la temperatura. Según el Smithsonian Institute, es más probable que los embriones terminen siendo hembras si los huevos son incubados en un ambiente de 32 grados Celsius o más. Con el cambio climático golpeando en todo el mundo, los científicos piensan que los machos de dragón barbudo podrían volverse cada vez más raros y eso colocaría a la especie en riesgo de desaparecer. Esta no es una cuestión exclusiva del dragón barbudo. La llamada determinación del sexo dependiente de la temperatura afecta igualmente a los cocodrilos, a la mayoría de las tortugas y a muchos peces. La Comisión Europea ha propuesto reducir en un 90% las emisiones de vehículos pesados para el año 2040 con respecto al 2019. Además, a partir del 2030, los nuevos autobuses urbanos que circulen en la Unión Europea deberán ser cero emisiones. La iniciativa
ahora está sujeta al escrutinio de los Estados miembros del bloque y del Parlamento Europeo. De acuerdo con el medio de comunicación Deutsche Welle, el proyecto fue presentado el mismo día en que los legisladores aprobaron una nueva ley que prohíbe las ventas de vehículos a base de combustibles fósiles después de 2035. Ante el anuncio, la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles pidió un plan para abrir más puntos de recarga de coches eléctricos y expandir las estaciones de servicio de autos que funcionan con hidrógeno. La Unión Europea está conformada por 27 naciones donde, al igual que en el resto del mundo, el sector más dependiente de la energía fósil es el transporte. La región aspira a alcanzar la neutralidad de carbono en esta y las próximas 2 décadas. Vivimos en un contexto histórico, político y social donde el conocimiento científico crece constantemente. Impulsado por el progreso técnico y económico, podemos reparar un corazón, conversar con inteligencias artificiales o enviar sondas hasta los confines del sistema solar. Pero, como dice Ariadna Romans, seguimos sentados frente al mismo desafío recurrente, nuestra convivencia con la naturaleza. Las ciencias de la sostenibilidad son un conjunto de disciplinas que ponen la mirada en las relaciones entre los sistemas naturales y los sistemas sociales. Su enfoque surgió a la par del siglo XXI y para Mariana Pelayo conlleva la disposición de mitigar los procesos de degradación que hemos causado los humanos en el ambiente. Es ahí donde entra en juego la ecosofía, un concepto al que cada vez es más necesario acercarnos. La ecosofía básicamente es una corriente que, bueno, como sus términos o básicamente la raíz lo indica, es esta corriente filosófica que nos permite habitar el planeta, ¿no? El filósofo español Raymond Panicart señaló que nos encontramos ante una tecnocracia capitalista, es decir, una visión del mundo que ha antropomorfizado a la Tierra desde un enfoque consumista y extractivista. Panicart propuso a la ecosofía como la solución que nos permitirá volver a prestar atención a la sabiduría del planeta. Esta corriente tiene su génesis en los 70s, pero se robustece con Félix Guattari en los 90. Y bueno, desde entonces ya se estaba hablando de ciertos temores o ciertos problemas planetarios. La ecosofía es una práctica ética, pero también una postura política. Pero es muy interesante porque la ecosofía, además de abarcar la ecología ambiental, que es la que nosotros conocemos y todo esto, abarca o comprende otros 2 registros que son la ecología social y la ecología mental. Todo esto habla de una reconexión del ser humano con el mundo natural. ¿Cuáles deberían de ser sus pilares? Pues los pilares básicamente es este tratamiento de respeto, ¿sí? Y de reconocimiento de estas formas de vida no humana, de estas alteridades, ¿sí? Este es uno. El reconocimiento de la finitud planetaria es otro también, y habitar el planeta a partir de esta finitud, ¿no? De los recursos, y también el reconocimiento o la práctica de una gobernanza que transite o que básicamente deje de estar situada en preceptos mercantiles y promueva, fomente un respeto hacia la vida, básicamente una gobernanza que privilegie la vida, ¿no? Lo vivo. Mariana Pelayo se refiere a los animales no humanos, plantas, hongos, bacterias, minerales, el mundo molecular y un vasto complejo de otredades sin las cuales no podríamos vivir. Creo que la forma para reconciliar es volver, justamente Félix Guattari abarca 3, ¿no? Volver a la parte social, a esta ecología social que es la relación que tenemos con otras formas de vida, y la ecología mental es la defensa a tanta bombardeo de información, de producto, de mercado, ¿no? Entonces, a partir de esto, creo que empezaremos a ejecutar o a formular ciertas conciencias. Ya cuando nos estamos basando en el tema ético, la ética no es un constructo social, es un trabajo de voluntades y muy instintivo. Entonces, tendremos que empezar a sensibilizarnos, pero para esto tenemos que informarnos y comprender cómo funcionan los sistemas de vida. Entonces, es un trabajo un poco largo, pero nada imposible, ¿no?
es volver a conectar y a tener una política y una ética interespecie, porque somos nada más una especie más. Entonces, no es difícil, ni es una utopía, es algo que, dijeran por ahí, la naturaleza se ejecuta y todo sin nosotros, sin nuestro constructo social, o sea, se va a dar. Vivir con la orientación de la ecosofía nos abre otra ventana de oportunidad, la de reencontrarnos como piezas de una comunidad. Empezar a sensibilizarnos, pero para esto tenemos que informarnos y comprender cómo funcionan los sistemas de vida, ¿no? Porque como animales, nuestra animalidad nos va a posibilitar estar en esa dinámica y aspirarla y buscarla. Las redes sociales revolucionaron el mundo. Su adopción rápida y amplia cambió nuestra forma de encontrar pareja, hacer amigos, acceder al conocimiento y consumir noticias. Asimismo, estas tecnologías se volvieron una vía para exigir los cambios políticos con los que podemos hacer frente a retos globales como el cambio climático. En términos de información, el impacto negativo de las redes sociales está bien documentado. Hasta un 74% de quienes las usan se han encontrado con datos falsos, verdades a medias o información engañosa. Además, existe evidencia de que detrás de ese contenido hay un negocio que asciende a 2.600 millones de dólares. Sin embargo, también pueden ser utilizadas desde una trinchera diferente a favor de la información. Por ejemplo, en lo que respecta al cambio climático, las redes sociales son una vía para investigar cómo está impactando en la sociedad, explicar de manera accesible sus causas, responder colectivamente ante sus impactos y crear comunidades interesadas en darle batalla. En esta ocasión conversaremos con nuestra segunda invitada, Verónica Lugo, acerca de una experiencia positiva de uso de las redes sociales contra la alteración del clima. Verónica es directora de comunicación en The Climate Reality Project América Latina. La educación sobre cambio climático es una tarea difícil, pero las redes sociales pueden ayudar, especialmente cuando se trata de un público joven. Y es que, de acuerdo con una encuesta de Education Week Research Center, 56% de los adolescentes de entre 14 y 18 años aprende acerca del cambio climático en sitios como YouTube y TikTok. Creo que es un papel fundamental el que juegan las redes y la comunicación, porque de hecho es novedoso que se empiece a abordar estos temas, ¿no? Antes, por ejemplo, en los 80s no se abordaba mucho o la línea editorial con la que se abordaba era pesimista, y hoy se busca como cambiar esa narrativa a través de las redes sociales desde una visión pues muchísimo más optimista, en donde se hablen de las soluciones, ¿no? De hecho tenemos ejemplos de películas donde antes era como de, bueno, ya está el apocalipsis, adaptémonos a ella, ¿no? Pero no había una narrativa enfocada a las soluciones. Diversos estudios señalan que los seres humanos respondemos mejor a las historias que a los datos, pues proporcionan una estructura universal que conecta con millones. Pues ahorita tenemos un proyecto que se llama Invierte en el Planeta, que es una iniciativa de The Climate Reality Project en conjunto con financiamiento de TikTok for Education, que habla sobre distintas formas de cómo podemos invertir nuestros recursos, nuestro conocimiento, nuestro amor, nuestras acciones a favor del planeta. En esta serie de videos de TikTok pretendemos inspirar, educar y hacer que muchísimas más personas se sumen a esta ola de acciones a favor del planeta. En este sentido, un estudio de 2022 publicado en la revista Climate Policy descubrió que las narrativas visuales sobre cambio climático en redes sociales son más efectivas si incluyen una historia con personajes reales, abordan la dimensión local del fenómeno y muestran las acciones de los directamente afectados.
Sí, claro. Bueno, dentro de este programa lanzamos una convocatoria con los líderes y lideresas de la región de América Latina, invitándolos a que nos contaran sus historias como líderes climáticos para inspirar a otros. Es decir, cómo estaban usando sus acciones y sus recursos y su tiempo a favor del planeta. Muchas de estas historias tienen que ver con personas, por ejemplo, como eh, Claudia, Claudia Mellado en Chile, por ejemplo, está defendiendo la diversidad alimenticia, ¿no? A través de la defensa de las semillas nativas. Otro caso que ha compartido The Climate Reality Project es el de Claudia Moray, defensora de los bosques en Argentina. Y esta mujer es muy inspiradora porque los bosques, como tú bien sabes, son sumideros de carbono, ¿no? De manera natural. Y también tenemos otras historias inspiradoras, como se me viene a la cabeza la del ingeniero José en Colombia, que está llevando a comunidades históricamente vulnerables en Colombia, afectadas por el conflicto en Colombia, electricidad y agua potable, ¿no? Entonces está dignificándolos. Y todas estas historias son de esperanza y de lo necesario que es invertir en el planeta. Pero frente a una realidad tan inminente como la crisis climática, ¿en verdad es posible ofrecer una narrativa esperanzadora sin caer en el optimismo irracional? Pues es que creemos que el pesimismo solo empeoraría las cosas, ¿no? Y creemos que en una situación tan alarmante y tan compleja como lo es el cambio climático, necesitamos mantenernos positivos, porque al mantenernos, o sea, si nosotros diéramos una visión contraria, fuera pesimista, la gente menos se va a querer sumar. Entonces, si nosotros nos mantenemos optimistas sobre estos temas, vamos a lograr que más personas se involucren en acciones para cambiar. Acciones pequeñas, ¿no? Acciones individuales también, que puede ser llevar una dieta sostenible o más amistosa con el medio ambiente, optar por el transporte público, movilizarte en bicicleta. Queremos decirle a las personas que todas esas pequeñas acciones, por muy pequeñas que sean, cuentan y van a hacer un cambio a favor de esta realidad que es tan impactante. Lo que no se puede ignorar son las pruebas de que el cambio climático es probablemente el mayor desafío al que nos hemos enfrentado como humanidad, y eso también debe comunicarse con rigor. Pues consultamos diversas fuentes, consultamos fuentes oficiales, por ejemplo las cifras del Fondo Verde para el Clima, consultamos también fuentes de la ONU, cotejamos estas fuentes, y con cosas que nos hemos encontrado a veces es, pues, por ejemplo, con los papers que están en inglés. Muchos de estos documentos vienen en la escala corta de numeración. Entonces tenemos que hacer esas traducciones para no caer en imprecisiones, ¿no? Por ejemplo, entonces tenemos que consultar distintas fuentes, científicos también, para que nos ayuden a interpretar estos datos cuando no lo entendemos, obviamente para llevar pues datos verificados. Expertos coinciden en que la acción individual más poderosa es el voto democrático por representantes que tengan una agenda climática clara y viable, pero también las pequeñas contribuciones cuentan. O sea, pueden ser cambios muy simples, desde las cosas que comemos, reducir nuestro consumo de carne, ser conscientes con la cantidad de agua con la que nos bañamos, optar por ser consumistas responsables, ¿no? O sea, no gastar mucho en ropa o todo el tiempo, optar por opciones de segunda mano, compartir nuestro automóvil también, priorizar el transporte público. Todo este tipo de acciones pequeñas son parte de las soluciones que como individuos podemos poner en práctica. La clave está en hacer que las acciones climáticas a las que les damos like en redes sociales trasciendan al mundo real. Sí, pues tengo sentimientos encontrados. A título personal creo que las redes sociales sí nos ayudan mucho a difundir los mensajes, pero también creo que a veces se caen imprecisiones, ¿no? Por eso yo opto o recomiendo que se acerquen a fuentes verificadas, ¿no?
no se queden con lo que dice el influencer o con lo que dice fulanito que es experto en tal, ¿no? Sino que busquen fuentes de verdad donde puedan verificar la información, porque si no también caemos en errores, ¿no? Y además, claro que hay que salir de la virtualidad y empezar a ejercer acciones. Como dicen acá en Climate Reality Project, usa tu voz, tu voto y tus decisiones a favor del planeta. Verónica Lugo piensa que esta conversión es posible porque ella la ha vivido en carne propia. Sí, cuando entré a este proyecto, entré justo por estas habilidades de comunicación, pero para mí fue muy impactante porque si bien conocía o tenía nociones sobre cambio climático, no sabía que estábamos tan graves, ¿no? Y para mí fue muy impactante, por ejemplo, ver la presentación de Al Gore y descubrir que pues estamos en una situación donde ya no hay marcha atrás, pero en la que podemos salir adelante si hacemos o adaptamos soluciones que puedan mitigar estos efectos, ¿no? Algo que me causó mucho impacto fueron las cifras que él maneja, los datos científicos en los que The Climate Reality Project creo que perdí la conexión. En los datos científicos que Reality se sustenta sus argumentos. Eso para mí fue demasiado impactante. Esta conciencia del problema y de sus posibles soluciones ha florecido entre las juventudes, quienes a través de sus redes sociales corren la voz sobre la necesidad de encarar cuanto antes al cambio climático. A ellos, Verónica Lugo les da los siguientes consejos. Sí, pues el primero, que sean ellos mismos. El segundo es que verifiquen siempre sus fuentes, que consulten también con personas que saben, o científicos, que cuando tengan dudas sobre un dato es mejor no publicarlo, es mejor esperar y revisar ese dato. Que se suban a las tendencias de una forma orgánica e inteligente y que difundan este mensaje como si fuera para ellos mismos, como tratando de ellos entender qué es esto para tener un mejor resultado. Millennials y Centennials no solo encabezan la acción climática en las plataformas digitales, también lideran el voluntariado y las protestas sociales por el clima. Este es el mensaje final de Verónica Lugo para ambas generaciones. Pues yo quiero invitar a los jóvenes, primero que nada, a que nos sigan en TikTok, a que sigan Invierte en el Planeta, que conozcan más historias inspiradoras de líderes y lideresas en América Latina que están cambiando nuestra realidad, que están luchando por el planeta. Y también los invito a unirse a nuestra campaña, ya sea replicando nuestra voz o sumándose con contenido nuevo usando el hashtag Invierte en el Planeta y arrobando a @climatelatino. Hemos concluido un episodio más de Reporte Climático. Yo soy Iván Carrillo. Les agradezco haberme acompañado y los espero muy pronto con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.